En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido miércoles, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso miércoles 18 del mes de septiembre, o sea, mes de la Santa Biblia, bendito Dios, está tomado de San Lucas en su capítulo 7, versículos del 31 al 35. Pero antes de compartir este hermoso evangelio, hermanos, hermanas, quiero hacerle la invitación a ustedes, mi gente de Constanza, a que sean parte de nuestra charla bíblica esta misma noche en nuestra cátedra de San Pedro luego de la Santa Misa. Así que están todos invitados, porque como bien dice la palabra, Juan 8:31, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, bendito Dios. Y la verdad se llama Cristo, o sea, la verdad es la palabra de Dios. Así que están todos invitados a disfrutar primero la Santa Misa, o sea, la celebración eucarística, para luego llevarnos el banquete final, que es nuestra enseñanza bíblica, bendito sea Dios. El Evangelio a escuchar, como ya acabé de explicar, está tomado de San Lucas 7, de 31 al 35. Y por ser palabra del Señor, la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza, que se dicen entre ellos: hemos tocado la flauta y no bailaron. Hemos entonado cantos fúnebres y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso miércoles. Bendito sea Dios. Y creo, hermanos, hermanas, que esta hermosísima reflexión la podemos titular con la siguiente oración. Y es la que cita diciendo: la indiferencia en el camino de fe nos priva de la gracia y el amor de Dios. Así es, hermanos, hermanas. La indiferencia en el camino de fe nos priva de la gracia y el amor de Dios, que, como bien nos presenta la Sagrada Escritura, ha venido a sanarnos, ha venido a liberarnos y de una manera especialísima ha venido a salvar nuestra vida, bendito sea Dios. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Porque la indiferencia, como bien nos presenta este hermoso texto bíblico, bendito Dios, nos priva para que tú y yo podamos reconocer aquel que es el camino, la verdad y la vida, bendito Dios. O sea, la indiferencia nos priva para que podamos reconocer al Mesías. La indiferencia nos priva para que tú y yo podamos reconocer a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y por lo tanto, no nos sentimos alegres, no nos sentimos gozosos de tener a Jesús en nuestra vida. Bendito sea Dios. Pero de esa misma manera también, hermanos, hermanas, como bien nos presenta la palabra, la indiferencia nos priva para poder reconocer a Jesús en el necesitado, en el desvalido, en el enfermo, en aquel que no tiene nada. Bendito sea Dios. Así es, la indiferencia no nos permite reconocer el rostro amoroso de Dios, que se hace visible en aquel que no tiene nada para sobrevivir. Bendito sea Dios, Señor. Es precisamente por esa razón que Jesús dice entonces a la gente: ¿con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza, que se dicen unos a otros: hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado cantos fúnebres y no han llorado. Bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos y hermanas, que el indiferente no se hace uno con el hermano. Bendito Dios. Así es.
El indiferente no comparte el dolor de su hermano, no comparte el momento de tristeza, el momento de angustia de sus hermanos, bendito Dios, pero mucho menos. El indiferente no se hace uno tampoco con aquel que está alegre, con aquel que está feliz, con aquel que ha reconocido a Jesús en su vida, hermano, hermano. El indiferente no se alegra de tener a Jesús. El indiferente no se alegra, bendito Dios, ni tampoco reconoce el rostro amoroso de Dios que ha venido a salvar su vida, bendito sea Dios. Y es por eso que Jesús entonces dice en el Evangelio, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen, está endemoniado. Pero también vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, es un comilón y un bebedor, bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos, hermanas, que el indiferente no se ocupa de las cosas importantes. No se alegra con el que está alegre, no comparte el triunfo de los demás, no se alegra de tener la presencia viva de Immanuel, o sea, Dios con nosotros en nuestra vida, bendito Dios, pero tampoco se hace uno con el que está triste, con el que está enfermo, tampoco se hace uno con aquel que sufre, bendito Dios. Pero en cambio, como bien dice la palabra, que aquellas personas de aquel momento no se alegraban de Jesús, no se alegraban de la llegada de Juan el Bautista, que ha venido a preparar el camino del Maestro, pero tampoco se sentían alegres ni reconocían al Mesías. Y en vez de reconocerlo, ¿qué hacían? Lo cuestionaban y lo criticaban. Es por eso que Jesús dice que de Juan el Bautista ellos decían que tenía un demonio, pero en cambio el Hijo del Hombre decían que era un comelón y un borracho, bendito Dios. Podemos ver aquí que el indiferente no se ocupa de lo importante. No se preocupa por lo que verdaderamente da vida. No logra reconocer el amor de Dios en su vida. No logra reconocer el amor de Dios en lo demás. Pero en cambio, para criticar, ahí sí levantan las manos. Para hablar mal de la iglesia de Cristo, ahí sí levantan las manos. Para criticar el cuerpo místico de Cristo, que es su santa y única iglesia, ahí sí levantan las manos. Y eso es lo que podemos ver en el día a día, hermano, hermana. Cuando le hablamos de Dios nos rechazan. Cuando le decimos que la iglesia de Cristo es la iglesia católica donde se ha quedado como el banquete de vida para salvar nuestra vida, nos critican y comienzan a decir tantas cosas en contra de la iglesia. No aceptan el mensaje de Dios, no aceptan la verdad, pero tampoco son tolerantes para poder dejarnos actuar con libertad. No escuchan la voz de Dios, no aman a sus hermanos, no reconocen al Mesías, pero entonces se ocupan de criticar al Mesías y se ocupan de criticar a aquellos que siguen al Mesías. Pedir a Dios Todopoderoso que tú puedas ser diferente, ese tipo de persona, que tú puedas ser diferente a aquellos maestros de la ley, a aquellos fariseos, para que puedas contemplar la sabiduría de Dios, porque bien dice Jesús, pero la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos, o sea, los creyentes, los que han abierto el corazón a Dios, son los que logran reconocer la sabiduría de Dios que nos salva y nos libera. Amén.